Bien, Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga a todos los hermanos que están en sintonía de Sonar TV. Estamos ya en vivo. Damos gracias al Eterno por este momento. Empezamos un poco tarde. Bueno, esperando que podamos llegar, ¿cierto? Obviamente como teníamos pensado, a la hora y media del programa. Hoy día vamos a tener una hora. Que el Padre le bendiga. Y bueno, tenemos un interesante tema. Creo que el tema el día de hoy es importante, esperando que todos ustedes, ¿cierto? Estén en la sintonía de Sonar TV. Estamos muy felices y contentos de poder proyectar este precioso estudio. Bien, tenemos un tema muy particular, saludando a todos los hermanos que están en la sintonía de Sonar TV, a toda nuestra comunidad de Muna Shalom, a todos los hermanos que también hacen posible, ¿cierto?, el poder estar en nuestro programa televisivo. A todos los hermanos, ¿cierto? Y a la verdad, vamos con un tema muy importante, bien rapidito, y el tema de hoy tenemos que hablar sobre esto. Ya estamos en los 40 días de Lul, entonces tenemos que hablar referente al shofar. El día de hoy vamos a hablar sobre este instrumento que está acá, ¿cierto? Un instrumento, ¿cierto?, natural del Eterno, no es un instrumento creado por el ser humano, sino que vamos a enseñar referente al shofar. Así que quédense en sintonía de Sonar TV y vamos a la siguiente imagen, señor director. Tenemos el tema de hoy, gallo o shofar. Bien, es importante esto porque vamos a estudiar algo muy profundo, y agradecemos al señor director, ¿cierto? Primera vez que estamos con un director nuevo para este estudio. Así que, bien, tenemos un tema muy especial y en particular damos gracias al Santo y Bendito por darnos esta oportunidad de estar, ¿cierto?, en este programa. Bien, vamos a entender el shofar. El shofar no es un instrumento musical para que muchas personas lleguen y la tomen a la tonta y loca, perdonando la expresión. El shofar es un instrumento ceremonial, es un instrumento donde el Santo y Bendito, ¿cierto?, deja registrado en medio de los textos, ¿cierto?, el intérprete de este instrumento que es la cual el Eterno ha dado a los hijos de Israel. Quiero enfatizar esto, que el día de hoy en muchos ministerios, en muchas congregaciones cristianas que no quieren nada con el judaísmo, que no quieren nada obviamente con el mesianismo ni con la Torá, toman este instrumento, porque hay shofar más grande, pero toman este instrumento para llegar y tocar a la tonta y loca. Esto no es así, esto es un instrumento ceremonial, es un instrumento donde el Eterno, ¿cierto?, el Santo y Bendito, deja estipulado que hay un tiempo para poderlo interpretar. Hay un tiempo para que usted, ¿cierto?, pueda tener este shema, este oído, este llamado de escuchar el shofar. Entonces, para entender esto, como yo le digo, en las fiestas solemnes, y también los días de Shabbat, y también en los días de Rosh Hodesh, que cuando digo Rosh Hodesh hablo de cabeza de mes, se hace mención de tocar el shofar. ¿Por qué? Porque es un instrumento que anuncia, es un instrumento que da el toque, donde nos hace sentir que ya estamos en un tiempo donde el Santo y Bendito quiere que estemos en convocación. Digo esto porque hay tiempos para poder tocarlo. No es llegar cuando uno va a una caravana cristiana, en un festival cristiano, y llegar y tocar obviamente el shofar, porque hoy en día muchas iglesias están encargándose el shofar, pero hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente hay una solemnidad muy importante antes de tocarlo. Hay un permiso. Al Eterno se le pide un permiso para poder tocarlo. ¿Por qué? Porque tiene un simbolismo totalmente profundo. Bien, vamos a la siguiente imagen. Vamos a conocer el shofar. ¿Por qué yo le puse un gallo o shofar? Porque es importante que usted aprenda y vea, porque vamos a entender un texto que hoy en día la gente debe aprender, referente, ¿cierto?, cuando obviamente el Mashiach le dice a Pedro que antes que el gallo cante, obviamente, ¿cierto?, le habrá negado otra vez. Entonces vamos a verlo a la perspectiva de la lupa hebrea. Bien, ¿qué es el shofar? La palabra shofar significa en su raíz hebrea, usted puede corroborarlo en el código Strong de este diccionario Strong, que es muy bueno, este diccionario hebreo, significa brillo o brillar, ser, estar o hacer algo hermoso, hermosura o belleza, hacer una incisión o corte, incidir, corneta o cuerno curvo, algo que es aceptable, bueno o espléndido, trompeta,
bocina, clarín. Bien, ¿qué es lo que significa esto, cierto? También significa la voz del amado o la voz del hermoso. ¿Por qué? Porque este instrumento representa, obviamente, la voz del Eterno cuando estaba hablando en el Sinaí y en medio de los relámpagos, en medio de donde el pueblo de Israel estaba, obviamente, recibiendo los misvos, los 10 palabras, los 10 mandamientos. Se escuchaba, obviamente, relámpago, se escuchaba truenos y toques de trompeta, aunque en la versión Reina Valera dice trompeta, pero en la versión, obviamente, la versión original habla de shofar, habla de sonido de shofar. Es el mismo sonido que vamos a escuchar posteriormente en un momento determinado cuando el Mashiach suena el shofar y todos los muertos en Mashiach resucitan primero y luego los vivos, ¿cierto? Para esperar al Adón en el aire, como está escrito en el libro de Tesalonicenses. Entonces, lo que significa que es brillar, significa que este instrumento tiene un tiempo para brillar, es un instrumento hermoso que da una belleza, ¿cierto? Que también es algo aceptable delante del Todopoderoso y que no cualquiera puede tocarlo. Me explico. Una persona que no tenga Torah, una persona que no guarda los mandamientos, una persona que no es aceptable ante los ojos del Creador, no puede, está prohibido tocar este instrumento llamado el shofar. ¿Por qué? Porque hoy en día, como digo, hay muchas personas hoy en día que se congregan en varios ministerios y tocan el shofar, ¿cierto? En medio de la alabanza. Yo digo, no es el tiempo para tocar. Hay un tiempo para poder tocarlo. Y no cualquiera puede tocarlo porque te está llamando a juicio. ¿Por qué? Porque es un instrumento totalmente sagrado. Para el judío, tanto para el mesianismo y tanto para la casa de Israel, es un instrumento totalmente ceremonial y no para andar divirtiéndolo, menos en las caravanas y menos en los momentos de los desfiles, porque tiempo atrás yo vi un desfile del 31 de octubre y vi muchas personas tocando shofar en medio de una caravana. Ese no era el tiempo de tocar el shofar. No se puede ser llamado a guerras espirituales, porque desgraciadamente mucha gente ha quedado tendida en las guerras espirituales. Por eso hay que tener cuidado con lo que estamos hablando, hay que tener mucho cuidado con lo que usted está proyectando, tiene que tener mucho cuidado con lo que usted está haciendo, porque hay cosas sagradas que vienen del cielo y que usted está tomando dominio de esas cosas, que en la cual el Eterno a usted no la ha aceptado para que usted pueda tocar este instrumento. Entonces, esto es importante, que usted debe saber que en el momento que habló en el Sinaí, habló el armado, o sea, la voz del Eterno hablando como sonido de shofar. En ese momento estaba el pueblo de Israel a los pies del monte y en ese momento podemos entender que la gente no pudo escuchar la voz del amado, la voz del Eterno Yahweh. Es imposible escucharlo, porque ciertamente dice que solamente con su dulce voz tronar puede sucumbir la tierra, y nosotros ciertamente también somos tierra. Entonces ellos dijeron, Moshe, háblalo tú, porque ciertamente si él habla, nosotros moriríamos. Por esta razón encontramos que ese es un instrumento totalmente ceremonial. Hay tiempo para hacerlo sonar. Un ejemplo, como dice el libro de Salmo, capítulo 81, en adelante dice claramente que todos los días de fiesta y en la luna nueva harás tocar el shofar. Entonces hay tiempo señalado. Un ejemplo para la fiesta del Pesaj, Hamasa, para la fiesta de los primeros frutos. Usted, todas esas fiestas que yo le estoy nombrando, usted puede verla en el libro de Levítico capítulo 23 en adelante. Y obviamente empieza con el Shabbat primeramente. Entonces es importante que usted, querido hermano, empiece a guardar el Shabbat. Y ahora recién las congregaciones en un día de Shabbat pueden tocar el shofar. ¿Pero en qué día? En el día de Shabbat. No se puede en ningún otro día. En toda la fiesta bíblica se debe marcar con el sonido del shofar, para dar obviamente el anuncio de que empieza la fiesta. Ahora estamos en los meses de Elul, donde el pueblo judío todos los días por la mañana hacen tocar el shofar por la mañana y a la puesta de sol, dando a entender a su vecino de que se viene, ¿cierto?, el día, gran día, en el hebreo que se denomina como los Yamim Noraim, que es el día del juicio. Entonces, usted debe saber esto, que esto es muy importante, porque estamos los días de Elul. Usted debe entender bien, porque mucha gente que hoy en día se está preparando para tocar el shofar. Pero antes de eso, usted debe primeramente orar, usted debe santificarse, usted debe primeramente estar bien con el Creador y empezar a enseñar en toda la santidad, obviamente, porque usted sabe que usted tiene una responsabilidad grande de hacer sonar el shofar. Yo sé que hay mucha gente que hoy en día tiene shofar aquí en la zona, hay mucha gente, pero tenga cuidado en el momento que usted pueda tocarlo. Siempre hay una oración ceremonial antes de tocarlo. Debe hacerlo también con un talit.
uno debe cubrirse antes de poder tocar el shofar. No es llegar y tocar el shofar donde sea. Hay un permiso para poder tocar el shofar. Entonces, esto es importante que usted pueda tenerlo muy en cuenta, esto, muy claro. ¿Por qué? Porque esto es importante que usted puede tenerlo muy claro. Aquellas personas que tocan el shofar, que le gusta hacer todo, hacer sonar el shofar en medio de la congregación, si ustedes no lo hacen en un tiempo que el Eterno dice, usted está errando, se está trayendo condenación, porque es un instrumento que realmente el Eterno dio a los hijos de Israel. Por eso hay mucha gente hoy en día que dice, nosotros no tenemos nada que ver con Israel, no tenemos nada que ver con el día sábado, nosotros adoramos el domingo porque somos la esposa de Cristo. Eso es una mentira. Eso es algo que no es aceptable ante los ojos del Todopoderoso. Bien, vamos a ver las características del shofar, ¿ya? Está fabricado con el cuerno de un animal puro, limpio, y la palabra limpio en el hebreo significa kosher, como el carnero, como la cabra, antílope o gacela. Uno no puede hacer sonar un shofar de toro con un cuerno de toro. ¿Por qué? Porque esto representa a Baal. Ojo con eso. Porque la gente hoy en día, como no tiene los presupuestos de poder tocar el shofar, llega y toma, ¿cierto?, el cuerno de un toro y empieza a tocarlo, ¿cierto?, y hace guerra espiritual. Eso es mentira. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque eso representa a Baal. Aquellos hombres, ¿cierto?, vemos también en el desierto cuando hicieron este monumento, ¿cierto?, a este Dios, ¿cierto?, que formaron en el desierto los israelitas. Entonces vemos claramente que eso no puede formarse de ese cuerno de toro, ¿ya? Vamos a la misma imagen, ¿ya? Se utiliza, ¿cierto? Se utiliza en varias fiestas solemnes, religiosas, bíblicas. Y ojo con eso, no en eventos cristianos. No en eventos cristianos. Entonces, esto es importante que usted conozca. ¿Por qué? Porque este es un instrumento ceremonial. Es un instrumento donde el Eterno marca un tiempo. Se toca en la fiesta de la Pascua, se toca en Shavuot, en Pentecostés, se toca mayormente en la fiesta de Yom Teruah, que ya se viene dentro de poco. La fiesta de la trompeta se viene dentro de poco y es el día donde se toca 100 toquillos de shofar. No hay otro momento más importante que en el día de Yom Teruah. Hoy día la iglesia desconoce ese día que ya se viene. Y es un día muy importante, es un día que marca un acontecimiento que dentro de poco va a marcar toda la historia de la humanidad, que es la venida del Mashiach. Por eso que en este tiempo es el mes de Elul, es el mes donde nosotros empezamos a inspeccionarnos interiormente, empezamos obviamente a hacer las cosas bien. No significa que durante el año no lo hicimos bien, pero este es el mes donde nosotros empezamos a hacer muchas interrogativas propias nuestras, empezamos a desatar ligaduras, porque obviamente viene el verdadero ayuno y es el día de Yom Kippur donde el Eterno empieza a enjuiciar el mundo entero. Entonces, como yo le digo, este instrumento, como yo le digo, valga la redundancia, no es un instrumento, ¿cierto?, para eventos cristianos. Por favor, hermano, esto tómelo con mucha responsabilidad. Para todas esas personas que hoy en día tienen este shofar, no lo haga ni para caravana, ni para cruzada, ni cuando usted se antoje. Eso es imposible, no lo haga nunca, porque estaría usted faltando obviamente el respeto al Todopoderoso concerniente a los mandamientos que están dentro de la Torá. ¿Por qué? Porque es un instrumento ceremonial. Bien, vamos a las características del shofar. Este instrumento, que es de viento, de origen animal, es uno de los más antiguos conocidos por el hombre, usado por los hebreos desde hace más de 2999 años. Se fabrica vaciando el interior de los cuernos de ciertos animales, y esos animales es lo que yo le acabo de comentar. Esto es un instrumento natural del Eterno. Bendito sea el Eterno. Entonces, como yo le digo, esto es algo totalmente antiguo, es un instrumento de origen totalmente antiguo, más de 2999 años ya se conocía el shofar. Por eso que hoy día ya no es un instrumento nuevo, no es un instrumento que hoy en día la gente lo ve y dice, qué hermoso. No, esto viene de antaños. El pueblo de Israel lo usaba para la ceremonia, para la coronación de un rey, lo hacía también, ¿cierto?, obviamente para anunciar una fiesta solemne, para poder anunciar un rojo Desh, una luna nueva. Para esos tiempos se dedicaba el shofar. Como yo le digo, es tanto el poder
que puede tener este instrumento cuando uno lo hace consagrado, cuando uno lo hace kadosh, apartado, cuando uno ora, cuando uno ayuna y cuando uno es un kadoshim, empieza con la Shabbat, la fiesta, guarda los mandamientos. Este instrumento tiene mucha efectividad, porque a través de este instrumento, por historia, hemos visto que este instrumento ha sacado demonios solamente al toque del shofar. Al toque del shofar se mueven las grandes cimientos y murallas. Al toque del shofar se ha ganado mucha guerra. Como yo le digo, este es un instrumento que usted debe respetar mucho. Y si usted lo tiene, hágalo en los tiempos correspondientes. Si usted no sabe qué tiempos son los correspondientes, comuníquese con nosotros. Vaya a nuestra página de internet www.emunashalom.org. Hay muchas páginas mesiánicas que usted también puede divagar ahí y puede usted consultar a muchas personas que enseñan este mover de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿dónde podemos ver también bíblicamente hablando este aspecto del shofar? En ese momento vemos también, ¿cierto?, cuando Abraham llevaba a Isaac, lo llevaba, ¿cierto?, obviamente hacia al sacrificio, a su hijo Isaac, ¿cierto? Pero hay que ver algo muy importante, porque Isaac, podemos ver que Isaac, siendo el hijo de Abraham, ¿cierto? Abraham dice que tuvo 3 días, imagínense el padre Abraham 3 días pensando que tenía, obviamente, que llevar el sacrificio a Isaac. Bueno, que Isaac es la tipología del Mashiach Yeshua, es la tipología. Es como Joseph, usted ve José, muy conocido como el rey de los sueños, él también es la misma tipología de nuestro Adón Yeshua. Entonces, vemos Isaac, ¿cierto?, como la tipología del Mashiach, iba a ser obviamente sacrificado en el monte Moria. En ese monte Moria, ¿cierto?, dice que el Eterno a través de la relación a Abraham dice: yo te voy a mostrar un monte donde tienes que hacer el sacrificio. Entonces, en ese momento, mientras que iba caminando, el Eterno le muestra el monte, ¿cierto? Y lo más curioso, que podemos entender de este texto, que Abraham supo en qué lugar tenía que hacer el sacrificio. Ahora, ¿cómo lo vio? Y él fue confiado. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento él vio el día de Mashiach. En ese momento Abraham, en toda su revelación, vio el día del Mashiach. Por eso que el libro de Juan, capítulo 8, verso 56, dice así claramente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Mire qué tremendo. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, Abraham, Mashiach se cuenta, ¿cierto? Y él habla, ¿cierto?, que Abraham vio su día. Por eso que se sonrió y se gozó. Por eso que Abraham fue confiado, ¿cierto?, a sacrificar a su hijo Isaac, porque en ese momento le fue revelado que en ese monte llamado Moria, conocido para nosotros Moria en el español, pero en el hebreo se llama Morella. Morella significa maestro, Moré viene de maestro, y Ya viene de Yahweh, maestro Yahweh. En ese monte se concentró todos los ensayos, tanto el sacrificio de Isaac, como también años después, en ese mismo monte, se levantó el Beit Hamishkan, el templo de Salomón, construido por Salomón. Más tarde también, en ese momento que también fue donde nuestro Adón Yeshua, ¿cierto?, fue crucificado también. Entonces, se gozó obviamente de ver su día. Y no solamente eso, podemos ver también de que en ese momento se tuvo que proveer un sacrificio. Y eso tuvo que haber, ¿cierto?, un animal para proveerse el sacrificio. Y en ese momento, ¿cierto?, cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, dice que él escucha la voz del Eterno que le dice no. Y entonces el Eterno se prohibió de un sacrificio, y a través de un carnero, obviamente que estaba enrollado en medio de la salsa, que corresponde, ¿cierto?, al shofar, sacrificó también a ese carnero, lo sacrificó en agradecimiento al Todopoderoso. Donde encontramos también, ¿cierto?, el otro anuncio que está en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 19, verso 16, dice así: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina. Mire, yo subrayé ahí, sonido de bocina, subrayé, dice, sonido de bocina muy fuerte,
y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esa es la versión Reina Valera del año 1960. ¿Ya? Vamos a verlo a la versión, ¿cierto? A la Biblia israelita, ¿cierto? Vamos a la siguiente imagen, ¿cierto? Lo quiero que dice en esa versión, ¿ya? Ahí vemos el mismo texto, pero en diferente Biblia, ¿ya? El libro de Éxodo, capítulo 19, verso 16, dice en la versión israelita mesiánica: en la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. O sea, ese sonido de bocina que usted leyó en la versión Reina Valera se está refiriendo a ese sonido de shofar, a un sonido estruendo, un sonido estrondoso, un sonido donde el Eterno, ¿cierto?, está hablando y le está dando el alcance a los hijos de Israel para darle su Torah, su mandamiento. En este momento, el Eterno también está entregando en este momento la Torah a todos ustedes. Le está dando a demostrar, ¿cierto?, que esta restauración se está llevando a cabo a nivel mundial. Esto nadie lo puede parar, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Eterno está mostrando su nombre, el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua. El Eterno está mostrando su Shabbat, está mostrando su fiesta, está mostrando sus instrumentos ceremoniales, que por años esto no se había visto, que por años mucha gente murieron sin haber conocido esto, y que en un momento quisieron conocerlo, pero no pudieron verlo. Entonces esto es importante, lo que el Eterno está haciendo en este tiempo, en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Bendito es el Eterno. Vamos a ver el uso del shofar, ¿ya? Vamos a ir bien rápidamente. El uso del shofar. Es usado para el año de jubileo. Usted lo puede buscar en el libro de Levítico capítulo 25, versos 9 al 10. Como también así el anunciamiento del novilunio, de la luna nueva, y también las fiestas solemnes. Usted lo puede ver en el libro de Números capítulo 10, verso 13. También se utiliza para el primero del mes de Tishri como el día de tocar el shofar. Bueno, esa fiesta es la que se viene ya dentro de poco, el día de tocar el shofar. O también llamada como la fiesta de la trompeta. Siendo este soplo basado en Levítico capítulo 23, verso 24, este día conmemorativo es llamado Yom Teruah. Yom Teruah. Entonces, qué lindo que todo lo que usted está viendo es totalmente bíblico. Nosotros te lo traímos desde Israel, toda esta enseñanza, te lo traímos desde el origen verdadero. Es importante experimentar, ¿cierto?, todas estas cosas maravillosas, las fiestas. Hay mucha gente que estuvo en Shavuot con nosotros y verdaderamente se gozó. ¿Por qué? Porque es una fiesta totalmente donde el Eterno entrega su mandamiento y lo entrega, ¿cierto?, a toda la gente que quiera obedecerle. Porque esa es la regla de toda bendición. Si uno quiere tener bendición, debe guardar la Torah, los mandamientos. Porque la Torah significa dar en el blanco. Y dar en el blanco es porque yo estoy en lo perfecto, en lo correcto. Aquí no somos una comunidad religiosa, no somos gente que andamos en mandamientos de hombres, no. Nosotros estamos en un momento donde estamos enseñando esta verdad con mucha responsabilidad. Desde aquí, desde la televisión, le estamos enseñando de que usted debe honrar al Eterno con su actitud, en sus tiempos. El Eterno tiene tiempo designado. La Torah nunca fue abolida. La Torah siempre fue la Torah del Eterno y nunca se va a desaparecer la Torah. La Torah siempre va a ser, y aunque el cielo y la tierra se haga pedazo, la Torah sigue vigente hasta el día de la eternidad. Bien, vamos a la siguiente imagen. Levítico capítulo 25, versos 9 al 10. En los jubileos, en Yovel, ¿cierto? Entonces en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra, y dedicarán el año 50, proclamando libertad por toda la tierra y todos los habitantes. Será un Yovel. Para ustedes regresarán a la tierra que les pertenece, y todos regresarán a su familia. Ahí vemos claramente un término de Vayikra, ¿cierto?, capítulo 25, Levítico, donde habla de que en ese día de jubileo, a los 50 años, donde eran todos los pecados perdonados, todas esas personas que tuvieron prestado, ¿cierto?, sus terrenos, ¿cierto?, sabían que a los 50 años iban a ser devueltos. Los esclavos también. Después de 50 años ellos eran libres.
En ese día de jubileo se perdonan todas las deudas. En ese día 50, en ese año 50, dice claramente que tenía que hacer sonar el shofar por toda la tierra en un día de Yom Kippur. Entonces eso también es profético, que vamos a verlo en otro estudio referente a los jubileos. De hecho, ya estamos en el jubileo 120. Y esto es importante claramente cuando le dice claramente a Noé. Dice claramente, 120 años vivirá el hombre en la tierra. Ahora, esos 120 años, no le dijo que el hombre iba a vivir un hombre de 120 años, no, sino que eran 120 jubileos que el hombre iba a estar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque después vemos claramente que Noé, ¿cierto? Noé muere a los 850 años, ¿cierto? Caín, Adán a los 930 años, Matusalén a los 965 años. O sea, los hombres siguieron viviendo ni por centenas de años. Esos 120 años se está refiriendo a 120 jubileos que el hombre iba a estar en la tierra. Obviamente en el tiempo y en el calendario de Israel, en el calendario del Creador. Para eso vamos a entender otro día este estudio. Vamos a la misma imagen. Salmo 81, verso 3. Y aquí donde el Eterno, ¿cierto?, no hace una confirmación. En el Salmo 81 dice: tocad la trompeta o shofar en la luna nueva, en el día señalado y en el día de nuestra fiesta solemne. El libro de Levítico, capítulo 23, también habla de que las 7 fiestas se conforman, ¿cierto?, obviamente, como un día señalado y como una fiesta solemne, empezando por el Shabbat. Por eso que el Shabbat debe guardarse. El Shabbat debe estar en la vida del ser humano, guardando, protegiendo y dándose al Creador en cada semana. ¿Por qué? Porque es una fiesta semanal. Una persona que aquí habla de evangelismo, una persona que aquí habla de doctrina, si no tiene el Shabbat, no puede hablar de nada. Está prohibido también. ¿Por qué? Porque desconoce lo que el Eterno, el misterio, está revelando hacia los hombres. Entonces, esto es importante que ustedes saberlo bien. Vamos al libro de Salmo, capítulo 98, verso 4 al 6. Mira lo que dice. Dice así: cantad alegre a Yahweh, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Yahweh con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del rey Yahweh. Ahora vemos claramente que la palabra aclamad con trompeta, la fiesta que se viene ahora, que es la fiesta de Yom Teruah, también significa el día de aclamación. Lo que el Salmo 98, verso 4 en adelante, se está refiriendo al día de Yom Teruah. Al día de aclamar con shofar, aclamar con trompeta, sonido de bocina, delante del rey. Significa que debemos celebrar ese día y hacerlo toquido hacia nuestro rey Yahweh. Y esto es importante entender que en la antigüedad sí lo hacían en los días de Yom Teruah, o la fiesta de la trompeta que cae en el mes séptimo. La iglesia hoy en día desconoce esta fiesta y está cayendo en un error y el Eterno no le está bendiciendo. Por eso que siguen como están, por eso que siguen en ese sistema que da vuelta, ¿cierto? Que están como en el desierto en esos 40 años, ¿cierto? Están bien, después se levantan, después bajan, después suben, después bajan y no hay un crecimiento en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque la gente sigue comiendo de la algarroba de los cerdos. La gente quiere alimentarse, quiere ir a la casa de su padre y comer pan, donde pueda quedar satisfecho, donde pueda reconocer la verdad, donde la gente no le quiten su dinero ni el diezmo. La gente hoy en día espera un lugar donde el hombre, ¿cierto?, hable verdad y el hombre sea transparente con toda la área de su comunidad o de su iglesia. Una iglesia que tenga fornicación, adulterio, increíble, no puede prosperar. Por eso que la gente que no se casa aún debe hacerlo en su iglesia. Bendito es el Eterno. Entonces, en el verso 6 del Salmo 98 se está refiriendo a aclamar con trompeta. Vamos a la misma imagen. Ven lo que dice el verso 6. Aclamar con trompeta y sonido de bocina delante del rey Yahweh. Entonces, aclamar viene de aclamación obviamente del día de Yom Teruah, del día grande y temible, donde donde nosotros conocemos en cada fiesta que el Eterno tiene una importancia. Pero el día de Yom Teruah, o la fiesta de la trompeta, el Eterno solamente nos manda a tocar el shofar. ¿Por qué motivo? No lo sabemos.
Pero si el misterio, hay un sot, hay una interpretación rabínica o una regla de interpretación que se puede conocer a esta fiesta tan importante y tan majestuosa. Por eso que a través de estos días el Eterno nos llama a la teshuvá, al arrepentimiento, a que nos podamos volvernos, que podamos pedir perdón y podamos desatar ligaduras, ¿cierto?, de opresión, que podamos pedir perdón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante el ser humano que ande en shalom, que ande en paz, que busque al Eterno, ¿cierto?, con sinceridad. Es importante que el ser humano que ande con integridad, que pueda mirar a los ojos, que nada después se pueda esconder. Por eso es que el ser humano, un hijo de Dios verdadero, siempre anda con su frente en alto, mirando los ojos, porque no tiene de qué esconderse de nada. Y como yo le digo, son tiempos importantes que el Eterno está entregando. Ahora, una de las cosas que yo quiero entrar al tema, por eso que yo le puse este tema llamado gallo o shofar, hay una de las cosas que hoy en día enseñan tanto el cristianismo por desconocer las raíces hebreas de nuestra fe. Es cuando le dice claramente, cuando Yeshua le dice a Pedro, ¿cierto? Antes de que cante el gallo, ¿cierto? En esta noche tú me habrás negado 3 veces. Entonces, vamos a ir de lleno, ¿cierto?, al libro de Mateo, al capítulo 26, verso 34. Vamos a entender algo muy importante. Muy importante, yo quiero que ustedes lo anoten, por favor, se lo pido, ya que ustedes puedan estar pendientes de este estudio. Dice así el libro de Mateo, Matillá, capítulo 26, verso 33 al 34, dice, respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera del año 1960. Entonces, estamos viendo que el Mashiach en ese momento estaba orando. Estaba en un momento donde ya le quedaba algunas horas, donde él tenía que ser entregado, ¿cierto?, como el Korban Tamid, como el Cordero Perfecto. Y yo estoy anunciando a la fiesta de Pesaj, mal traducida Santa Cena, porque hay un tiempo que se come Pesaj y es una vez al año, no es 2 veces al año, la cena no se come 3 veces al año, no se come 5 veces al año, no es cuando yo quiera, no es cuando a mí se da la gana. Eso es un desorden doctrinal que la iglesia hoy en día tiene de comer la cena. ¿Por qué? Porque no se informan, porque no les interesa estudiar, porque no miran obviamente la raíz hebrea, sino que aquí solamente soy yo y yo el que mando, y yo digo que se va a hacer la cena. Esa gente que ministra de esa manera en sus congregaciones es un ministro que está errado, que no tiene conocimiento, que no tiene temor del Eterno, es una persona que realmente no le falta mucha lectura bíblica y obviamente que no teme al Eterno. ¿Por qué? Porque si tuviera al Eterno, leería un poquito más para poder informarse y llevarlo obviamente a su congregación a la perfecta unidad de la fe y también con la raíz hebrea que están escritas en la Escritura. La fiesta de Pesaj es escritural, no es el diseño como se lo enseñó la Iglesia Católica o como me lo enseñó mi maestro, mi pastor, porque si el pastor no estudió raíz hebrea, solamente le va a enseñar obviamente raíces y raíces católicas o raíces, ¿cierto?, religiosas que no tienen nada que ver con el contexto hebreo. Entonces, Mashiach estaba, ¿cierto?, a un paso de poder ser el cordero inmolado. ¿Por qué? Porque él era el cordero, obviamente, tamid, perfecto. Mashiach, ¿cierto?, cumplía por ser el cordero. ¿Por qué? Porque obviamente venía la fiesta y ese sacrificio iba a ser único y perfecto y no puede haber más sacrificio. Por eso que no se puede hoy día comer cordero para los mesiánicos, no se puede comer cordero en la fiesta de la cena. ¿Por qué? Porque Mashiach fue el cordero perfecto, una vez y por toda la eternidad. Entonces, obviamente, Pedro le decía claramente, yo jamás te voy a negar, no te voy a negar. Y ese Pedro impulsivo, que vemos claramente impulsivo, ¿cierto?, se comprometió, ¿cierto?, que no iba a negar nunca al maestro, porque Mashiach sabía en todo ese complot cómo iba a estar, ¿cierto?,
cómo lo iban a buscarlo y cómo también, no solamente a Mashiach, sino que también a aquellos seguidores de Mashiach que también lo iban a buscar. Entonces, Mateo capítulo 26, verso 33 es un texto donde la gente hoy en día, tanto teóloga, dice claramente, antes que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. ¿Y qué es lo que se viene a la cabeza con este texto? Se nos viene a la cabeza cuando canta el gallito, ¿cierto? La gallina cantó, ¿cierto? Hizo el cocorocó, ¿cierto? Y Pedro escuchó a la gallina y se compungió y quedó mal. ¿Por qué? Porque se había acordado las palabras del maestro que le dijo que si lo negaba 3 veces iba a escuchar el canto del gallo. Y hasta las películas hoy en día están sin la excepción. En las películas también muestra de que cuando lo nega 3 veces y empieza después de cantar el gallo, pero no es así. Vamos a ver bien esto, ¿ya? Vamos a la versión Reina Valera y a la versión Hatorá, ¿ya? Vamos a la versión Reina Valera. Dice así en la versión Reina Valera del año 1960. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado, me negarás 3 veces. Vamos a la versión Hatorá. Esta es una versión muy buena, ¿cierto? Muy buena la versión Hatorá. Dice así en Mateo 26, 33. Respondiendo Kefa, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que suene el shofar, me negarás 3 veces. Bien, esto es importante entender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Jerusalén, antes de poder ser sacrificado, el cordero inmolado, no puede haber ningún otro animal. De hecho, estaban lejos del templo, tanto los animales, la gallina, ¿cierto? Los cerdos, ¿para qué vamos a hablar de cerdos? Todos los animales, ¿cierto? Tanto perros, gatos, estaban, todos esos animales lo alejaban del lugar donde se iba a sacrificar todos esos corderos. Ahora, otra cosa, había muchos sacrificios de cordero durante toda esa noche de Pesach. A la primera vigilia, a la segunda vigilia, a la tercera vigilia y a la cuarta vigilia. Ahora vamos a enumerar bien las vigilias para entender bien esto. Porque hay una vigilia que también se le conoce como el canto del gallo, ¿ya? Que vamos a verlo dentro de este estudio. Pero la pregunta mía, si los animales eran alejados del templo, del santuario, ¿cierto? ¿Quién podía haber cantado? ¿Por qué? Porque lo alejaban todo. Solamente en el lugar donde tenía que verdaderamente ser sacrificado con la sangre, ¿cierto? De Pesach y el cordero comérselo, solamente el cordero podía estar ahí en Jerusalén y en el templo, donde se hacían todas estas ceremonias. Y dentro de la ceremonia, en cada vigilia se tocaba el shofar. Ojo con eso. ¿Se tocaba qué cosa? El shofar. Hay un shofar más grande, hay un shofar de vudú, hay shofares de carnero, hay shofar de oris, hay distintos tipos de shofares donde en la antigüedad también se tocaban. Y en la fiesta de Pesach, que era una vez al año, ¿cierto? Que caía a los 14 días del mes primero del calendario hebreo, ¿cierto? En ese momento, como yo le digo, valga la redundancia, todos los animales eran alejados del templo. Tanto el gallo, los perros, los gatos, los cerdos y todo tipo de animal, los camellos, todo ese animal que, de hecho, cuando venían los mercaderes a entregar las fiestas de Pesach, la ofrenda maser, ¿cierto? El maser que se entregaba a los kohanim, ¿cierto? Todos esos animales que venían cargando quedaban lejos para poder, ellos tenían que estar solos hacia el lugar donde tenían que ellos presentar su ofrenda. ¿Qué animal entonces? Lo que pasa es que aquí lo que no podemos entender bien, ¿cierto? ¿Qué fue el canto del gallo? ¿Por qué? Porque un gallo, ¿cierto? ¿Puede cantar a la medianoche? Muy rara vez. Muy rara vez un gallo puede cantar a la medianoche, ¿cierto? Menos un animal puede dar un juicio a Pedro. Sabemos que el único instrumento que da juicio es el shofar. Uno cuando escucha el shofar, lo escucha no con estos oídos carnales, sino con los oídos espirituales. Y cuando alguien toca el shofar, la gente se estremece, la gente siente algo. Tiempo atrás yo toqué el shofar en mi vecindad, a mi vecino, ¿cierto? Muy de noche, fue el año pasado, me acuerdo, y ya era para los días de Lul. Toco el shofar y vi las 10 de la noche, y fíjense que
por el WhatsApp que tenemos vecinal, muchos de ellos preguntaron, ¿qué fue eso? Me dio miedo. Y ese sonido suena, obviamente, estrondosamente, porque es un sonido, obviamente, que produce alarma. El sonido de chofar tiene muchos sonidos. Está el tequía, chofarín, tequía catolá, terúa, y cada sonido representa, obviamente, un llamado. Y esos sonidos, ¿cierto? Hay un sonido de alarma donde la gente empieza a temblar, porque al final trompeta, obviamente que obviamente lo que hemos resucitado por Mashiach, seremos levantados. ¿Un instrumento de esto puede dar juicio a un hombre? Sí, claro que sí. Sí, porque ese día cuando estaba a los pies del monte y el Eterno tocó el shofar y la gente empezó a temblar. ¿Por qué? Porque su voz era como el shofar. Ahora, ¿qué tipo de shofar tocó? Obviamente a la hora del canto del gallo, que no era una gallina, sino que era un horario que se le denominaba como el canto del gallo. ¿Cierto? Lo que escuchó él, obviamente lo que escuchó Pedro o Kefa, fue, ¿cierto?, el sonido del shofar, porque yo le digo que Mashiach fue enjuiciado toda la noche. Estuvo ahí con los grandes sacerdotes, fue enjuiciado toda la noche. Lo que escuchó, obviamente, Pedro, ¿cierto?, fue el toque del shofar a la hora del canto del gallo, que era a las 3 de la mañana. Ese se le conoce como el canto del gallo, a las 3 de la mañana. ¿Y quién lo anunciaba? El shofar. Lo que él escuchó fue el shofar. Y eso es lo que él, obviamente, le atemorizó, ¿cierto? Y pensó, porque el Mashiach dijo realmente, de cierto te digo, que antes, ¿cierto?, que suene el shofar, tú me habrás negado 3 veces. Esto es importante entenderlo. Vamos a la siguiente imagen. Y quiero yo nuevamente repetir el texto de Hatorá, ¿cierto? Dice así, Mateo 26:33. Dice, respondiendo Kefa, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que suene el shofar, me negará 3 veces. En la festividad de Pesach, no podía haber ningún animal excepto el cordero perfecto para el sacrificio. En Israel, en aquella festividad, se retira todos los animales cerca del templo. Imposible que hubiera un gallo, ¿cierto?, en la solemnidad de Pesaj. Entonces, obviamente, como yo le digo, ¿quién fue lo que hoy en día da las señales? Un ejemplo, un gallo no da las señales de la luna, del sol, ¿cierto?, ni las estaciones. Un gallo no da, ¿cierto?, el juicio durante, obviamente, en una festividad de Shabbat, ¿cierto? Shabbat, obviamente Shabbat, ¿cierto? Y no ir un gallo a tocar el shofar, ¿cierto? Un gallo a tocar, ¿cierto?, o a cantar en un día de Shabbat. No. En todos los tiempos, en las festividades, tanto el Shabbat, se tocaba el shofar. Por eso digo yo, que un animal no pudo haberle dado un juicio a Pedro, de ninguna manera, sino sí un instrumento de shofar, un instrumento, ¿cierto?, que produce alarma, un instrumento que marca un horario, que marca un acontecimiento, porque esto se usa ceremonialmente. En ese momento hay un horario que se llama el canto del gallo. Vamos a la siguiente imagen. ¿Cuál es el canto del gallo? Este es el periodo de vigilia de la noche. Este era el nombre que se daba al tercer periodo de vigilia de la noche. Según la división griega y romana del día, abarcaba desde cerca de la medianoche hasta cerca de las 3 de la madrugada. Mire, vamos al libro de Marcos capítulo 13, verso 35. En la versión Reina Valera dice, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, tengo subrayado, o al canto del gallo, o a la mañana. Dice cuenta que ahí tengo yo subrayado, ¿cierto? De las 6 a las 9 de la noche era la primera vigilia. De las 9 a las 12 de la noche era la segunda vigilia. De las 12 hasta 3 de la mañana era la tercera vigilia. Y de las 3 a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Por eso hay que entender bien, esto hay que entenderlo muy bien, queridos hermanos, que no era un gallo el que obviamente cantó, y yo le digo, en ese momento cuando estaba Yeshua, ¿cierto?, estaba siendo presionado, había mucha gente hablando, ¿cierto?, tocando el shofar, había mucho movimiento, porque el estar en un día de Pesaj, o el Pesaj, o la Santa Cena en Israel, se hacía vigilia durante toda la noche. Entonces, con todo ese movimiento y ruido, era imposible que un gallo pudiera cantar y que obviamente Pedro pudiera escuchar. Como yo le digo, valga la redundancia, todos los animales eran expulsados fuera del templo en Israel. ¿Lo quedamos con esa imagen, señor director? Ese es el canto
del gallo. Para que hoy día muchos teólogos no sigan, obviamente, hablando de que el gallo cantó, ¿cierto? Cuando Pedro le negó, y el pollo, ¿cierto? Y el gallo habló, ¿cierto? Y cantó, y le dio el juicio a Pedro, le acordó, le recordó. No es así. Lo que está refiriendo es que el shofar marcó, ¿cierto? En una de las vigilias, que se le denomina como el canto del gallo, sino que lo que escuchó fue el shofar, ¿cierto? En una de las vigilias. Eso es lo que escuchó Pedro. Y por eso que él se compungó, porque Mashiach le ha dicho, antes que suene el shofar, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, esto es importante, porque sabemos claramente que los gallos también, ¿cierto?, cantan en destiempo. En ningún momento el eterno Yahweh iba a usar, ¿cierto?, a un animal, ¿cierto?, para demostrarle a un pueblo un tiempo destinado. Eso es mentira, ¿cierto? Pero lo que sí anuncia un tiempo destinado es el shofar. ¿Por qué? Porque los atalaya en Israel, ¿cierto?, anunciaba el sonido y el tiempo que debían estar ellos, ¿cierto?, para una conmemoración, o para un sacrificio, o para un día Shabbat, o para un rojo Desh, para una luna nueva. Eso se hacía, obviamente, en Israel. Así que descartamos el gallo, ¿cierto?, el canto del gallo que cantaba y le dio el juicio a Pedro. No es así. Este estudio va a quedar grabado aquí en el canal, probablemente lo repitan, va a estar también en otra página de internet, ¿cierto? Usted pueda compartirlo, usted puede verlo, usted puede repasarlo, y dése cuenta que usted se va a llenar de mucha sabiduría del cielo. Bendito es el Eterno. Entonces esto es importante entender. Como yo le digo, ese día cuando están preparando el Pesaj, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan notar, ¿cierto? No podía haber ningún animal excepto el cordero de Pesaj. Ya. Este instrumento, como yo digo, no es un instrumento musical, hermano. Ya, por favor. Usted no puede ir por la vida y tocando el shofar y no. Nosotros como mesiánicos, y tanto el pueblo judío, usan un talit gadol. Un talit, se pide un permiso para usar el talit, es un manto de oración. Mashiach también usaba ese manto de oración, porque antes, para poder estar en la sinagoga, tenía que cubrirse para leer la Torá. No podía estar leyendo Torá sin cubrirse un talit. No podía estar con un talit cubierto Mashiach. Entonces Mashiach tenía que estar con un talit cubierto para leer el rollo de la Torá cuando leyó el libro de Isaías, y Isaías capítulo 61. Entonces, después dice claramente que Mashiach puso su manto, aunque la Biblia Reina Valera habla de manto, dice que lo pone, ¿cierto?, en una mesa, y todos los que tocan el manto eran sanos. La mujer que tenía flujo de sangre dice que tocó los zipsí del manto del Mashiach, o el zipsí del talit de Mashiach, y fue completamente sana. Entonces, tiene que haber un respeto antes de usarlo. Para eso uno debe tener un talit, y talit, ¿cierto?, cubrirse, y después tomar el shofar y poner la bendición correspondiente, porque no puedo llegar y tocar, porque tiene que ser esa bendición, pedirle un permiso al Creador para poder tocar este instrumento. Hay una bendición muy importante que se le denomina así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mivotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu precepto y nos ordena escuchar el sonido del shofar. Y ahí recién uno puede tocarlo. ¿Por qué? Porque este instrumento, ¿cierto?, cuando usted lo hace con el permiso del Creador, ¿cierto?, los demonios tiemblan. Muchas personas que vean endemoniadas, usted solamente con el sonido del shofar puede hacer una guerra. Usted como persona, como vidante, como profeta, usted puede anunciar un tiempo de adoración en una fiesta señalada, como está en la Escritura. Entonces, esto es importante, ¿cierto? Entonces, esta cosa es importante. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿sí tiene poder? Claro que sí. Vamos a ver a través de la historia, cómo este shofar ha tenido ciertos grandes resultados en cuanto a batalla. Vamos al libro de Jueces, capítulo 7, verso 19, y vamos a ver lo que Gedeón, cuando derrotó a los madianitas. Dice así: yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento. Y diréis: porque por Yahweh y por Gedeón llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche,
cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Lo que vemos ahí, ¿cierto? Que trompeta significa también shofar. Shofar. Y esto es importante que usted pueda, ¿cierto?, analizarlo y verlo. Esto es importante, porque yo le digo que todas esas personas sí tenían santidad, sí tenían amor, sí tenían que duchar, tenían entrega. Había tiempo para hacerlo. Ahora otra cosa, vamos a salir de Josué, capítulo 6, verso 13, ¿cierto? Y aquí vemos también otro acontecimiento muy espléndido llamado la toma de Jericó. Josué, bueno, Yahoshua, Josué significa Yahoshua, ¿ya? Ahí vamos entendiendo un poquito más de hebreo. Dice así, los 7 Kohanim, cuando hablo de Kohanim se está refiriendo a los sacerdotes, ¿ya? Los 7 sacerdotes, llevando los 7 shofarot, salieron continuamente sonando su shofarot, con los hombres de guerra marchando delante de ellos, y la retaguardia siguiendo después del arca de Yahweh. Todo el tiempo el sonido de los shofarot era incesante. Vamos al verso 16, dice, la 7ª vez, cuando los sacerdotes, los Kohanim, sonaron los shofarot, Yahoshua dijo, el pueblo, griten, porque Yahweh le ha dado la ciudad. Bendito sea el Eterno. Y esto es tremendo, ¿cierto? Esto es tremendo, ¿por qué? Porque aquí vemos claramente, la toma de Jericó fue al grito del shofar, al toquillo del shofar, donde toda esa muralla, que era imposible poder derribarlo, dice que el Eterno le dio, ¿cierto?, dice que le dio un mandamiento que ellos tenían que dar vuelta durante 7 veces la ciudad de Jericó, ¿cierto? Y la 7ª vez, ¿cierto?, cuando los sacerdotes sonaron el shofar, ¿cierto?, Yeshua dijo al pueblo, griten, porque Yahweh le ha entregado, ¿cierto?, la ciudad. Por esa razón, amados hermanos, esto es la importancia que dentro de la comunidad tiene que estar un shofar, debe haberlo, y el que lo usa debe santificarse. Una persona debe guardar el Shabbat. Una persona debe tener santidad con el Creador, debe tener oración. Y no solamente oración, sino oración de muchos minutos y muchas horas. ¿Cierto? Debe ser una persona temerosa. Conocer los tiempos del Eterno. Prepararse para Él. Ser un consagrado por dentro y por fuera. Entonces, ese es el tiempo que el Eterno quiere entregarnos. Este es el estudio que quiere mostrarnos. Usted no puede andar por la vida tocando en cualquier momento. Usted debe tener un momento de relación con el Creador. Si usted es llamado para esto, bendito es el nombre del Eterno. Pero si usted no es llamado para esto, no lo haga. No lo haga. Una persona que tiene oración ve muchas cosas positivas en su vida. Una persona que tiene amor ve muchas cosas positivas en todos nosotros. Porque tiene que haber un cambio. Tiene que haber una dedicación para esto. Porque no cualquiera puede ser chofarista tampoco. No cualquiera puede ser chofarista. No cualquiera puede ser un predicador. Todo en su área. Todo con el respeto que se merece. Por esa razón, se debe entender de esta manera así. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a entender quién puede tocar el shofar. ¿Ya? Sí. ¿Quién puede tocar el shofar? La persona encargada de soplar el shofar, shofarista, se llama toquea o literalmente el explosionador. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¿Cierto? El explosionador o quien hace la explosión. Y yo digo, estas personas que tienen ese sonido de hacer la explosión, tienen un gran honor en su vida. ¿Ya? Una persona que debe tocar el shofar debe ser primeramente un estudioso de la Torá y temeroso del Eterno, guardar el Shabbat y saber lo que se le encomendó. Una persona que toca el shofar debe comer alimentos permitidos por la Torá. Una persona que toque el shofar debe conocer los tiempos del Eterno y prepararse para los tiempos y para las fiestas, para tocar el shofar. Una persona que toca el shofar o tiene un llamado para tocar el shofar debe ser un consagrado por dentro y por fuera. Me explico, por dentro en la santidad y por fuera, ¿cierto?, en la área de vestimenta también, ¿ya? Todo judío o que guarde los mandamientos del Eterno es elegible para esta función sagrada, siempre y cuando sea aceptable para la congregación. Me quiero tomar, ¿cierto?, del consagrado. Una persona consagrada que está por dentro y por fuera se nota. Un ejemplo, una persona que tiene al Eterno en su corazón,
se lo demuestra en la forma de vestirse. ¿Por qué? Porque cuando uno se viste son las vestiduras del alma. Así como tú te vistes, es la personalidad que tú llevas. Así como tú te vistes, es lo que tú estás por dentro. Si tú andas con la moda del mundo, andas con la moda del mundo y todo lo pagano, es porque tú no has cambiado y no has circuncidado tu corazón totalmente para el eterno. Así como tú te vistes, es como así está tu alma. Así como tú te peinas, es como también así está tu alma. Así como tú también te cortas el pelo, es así como también tú demuestras cómo está tu alma. Hoy en día, ¿cierto? Hay muchos mesiánicos que hoy día usan kipá y andan con la mejor moda, ¿cierto? Con esos cortes totalmente mohicanos, cortes liberal, ¿cierto? Y usan kipá y usan talí. Es porque ellos todavía no cambian. Solamente modas mundanas que arrastran consigo mismo en su vida. Así como tú te vistes, es lo que tú así demuestras y cómo está tu alma dentro de tu corazón. Es tal cual así. Pero una persona que toca el shofar debe también, ¿cierto?, vestirse recatadamente, demostrar, ¿cierto?, las vestiduras del alma, como, ¿cierto?, hacia la gente es la luz. Entonces, esto es importante. Estamos los días de Lul, estamos los días donde el Eterno va a sonar el shofar, estamos los días donde el Todopoderoso, el Santo Benito, quiere mostrarnos a nosotros algo importante y un acontecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque se viene el gran día de Yom Teruah y tenemos que prepararnos como shofaristas. Nuestra comunidad se debe preparar para el toquillo del shofar. Se debe preparar para los 100 toquillos de shofar en ese día de Yom Teruah, que cae obviamente el 9 de septiembre romano. Ahora, ¿qué significa el día de Yom Teruah? Todos conocemos ya. El Eterno nos está preparando todos estos días, ¿cierto?, en oración, para los días de Lul, ¿cierto?, para el día, ¿cierto?, porque el día de Yom Teruah representa una coronación grande y poderosa. Vamos a aprender el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, o a la final shofar, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El término final trompeta se le conoce a la fiesta de Yom Teruah, como la final trompeta. Todo término judío conoce que el día de Yom Teruah se le conoce como la final trompeta. Ahora, ¿qué representa esa final trompeta? Vamos a la siguiente imagen. Tenemos que conocer esto. Para este momento, cuando Él viene descendiendo del cielo, se proclama su victoria, su gloria y su poder sobre todos los reinos del mundo. Obviamente cuando venga la venida de Mashiach. Punto 2. Se proclama el comienzo de su reino. 3. La realización de las bodas del Cordero. Y verso 4, en presencia de invitados a la boda del Cordero. Qué tremendo. Todo esto se va a hacer en un día de Yom Teruah, Yom Kippur y Tabernáculo. Por eso queremos conocer la fiesta. Muy bien. Guardar bien la fiesta y conocerla para que podamos tener un amplio conocimiento de lo que estamos haciendo. Bien, que el Eterno les bendiga. Este ha sido el estudio. Ya nos estamos retirando. Agradecemos, ¿cierto?, a todos los hermanos y hermanas que también nos ayudan, ¿cierto?, que hacen posible. Agradecemos a todos los hermanos que estuvieron a través de la internet, ¿cierto?, a todos los hermanos que a nuestra comunidad en Muna Shalom. Quiera el Eterno, ¿cierto?, que podamos, ¿cierto?, seguir, ¿cierto?, con esta hora y media, ¿cierto? Hoy día tuvimos 1 hora. Se nos hizo muy corto el estudio. Teníamos muchas cosas que hablar todavía a través de este instrumento llamado el shofar, ¿cierto? Quedaron muchas cosas pendientes, pero ya estamos en la hora. Que el Eterno les bendiga. Les doy un abrazo a todos ustedes. Mañana lo espero a toda nuestra comunidad, ¿cierto? Yo voy a estar de las 9 de la mañana en oración en nuestra comunidad, pidiendo al Santo y Bendito que nos ayude. Probablemente yo el día sábado, mañana en la noche, viaje a Santiago. Tenemos una reunión con la ONG Javelin Israel, en conjunto con la Embajada de Israel. El día domingo la tenemos en 2 sesiones, en dos jornadas, en la mañana y la tarde. Una extensa reunión con nuestros hermanos, tanto la comunidad mesiánica a nivel nacional, todos los líderes y ROE. Estaremos ahí con los grandes líderes de la ONG Javelin Israel. Somos parte de esta ONG y esperando que el Eterno nos ayude esto en el viaje que vamos a realizar camino a la capital de Chile, Santiago de Chile. Estaremos allá con nuestro hermano Pedro también, con todos los hermanos, ¿cierto?, de regiones, Roe, Moré, y muchos hermanos que estaremos ahí en la unidad, porque estamos fortaleciendo la área mesiánica grandemente aquí en Chile, y damos gracias al Eterno por todo lo que el Eterno ha hecho con nosotros. Así que bien, saludo a la comunidad de Muna Shalom, a todos mis hermanos, también a lo que es posible, ¿cierto?, con las donaciones que nos llegan cada mes
a nuestro programa, ¿cierto? Y también nuestra hermana que son socias, que es nuestra hermana Ruth Vega, de Producciones Cecilia. También muchas bendiciones para ella, juntamente a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Un saludo grande para ella. Saludo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a toda mi familia de la comunidad en una Shalom, a todas las comunidades mesiánicas que nos están viendo. Y nos estamos viendo ya el próximo viernes con más Raíces de la Fe por Sonar TV. Y nos estamos viendo. Que tengan un Shabbat Shalom. Siga nuestra página de internet www.emunashalom.org. Y mañana nos estamos viendo en nuestra comunidad a las 16:30 horas. Todos invitados. Shalom.